Muy buenas, en este video voy a enseñarte a crear una tabla semiautomática en Excel para presupuestar obras de paisajismo. Te doy la bienvenida a un nuevo video de este canal, la Academia para Paisajistas. Mi nombre es Fran y en esta oportunidad vamos a hablar nuevamente acerca de presupuestos. Te cuento que este video es un video secuela de un video anterior que hemos subido hace muy poquito acerca de esta temática, que se llama Cómo crear presupuestos de paisajismo. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo para enterarte un poquito de cuál es el sistema que proponemos para presupuestar, y luego de verlo vuelvas a este video para aprender cómo crear esta tabla semiautomática de cálculo en Excel. Durante este video vamos a ver el paso a paso para la creación de esta tabla, que sirve para crear presupuestos de forma estimativa. Es para esa situación en la que tenés que presupuestar un trabajo de paisajismo sin haber diseñado nada aún. Es decir, sirve para pasarle un valor aproximado, un valor estimativo a tu cliente o a tu posible cliente previo a iniciar el diseño. O sea que es como para orientar un poco a ese posible cliente sobre cuánto se puede llegar a gastar en su futuro jardín después de que ha pasado todo el proceso de diseño y ejecución, o sea, todo el proceso de confeccionar ese jardín. Dicho todo esto, te invito a que veamos el proceso de creación de esta tabla. Bien, ya estamos entonces en la PC. Vamos a comenzar con este paso a paso. Te voy a mostrar cómo crear esta tabla desde cero, es decir, desde una hoja de cálculo en blanco, así como está ahora. Vamos a tratar de ir copiándola tal cual está acá, tal cual la vimos en el video anterior. Y la idea justamente es que te lleves cuáles son los puntos claves de cálculo que tiene esta tabla, como para que entiendas el razonamiento de cálculo que tiene y para que en el caso en el que vos necesites hacer un cambio puedas hacerlo tranquilamente para que se ajuste a tu servicio en particular. O sea, mi idea es que te lleves los puntos críticos donde se pueden hacer cálculos o donde se puede ir mejorando esta tabla de acuerdo a tu experiencia. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar entonces, como bien dije, vamos a una hoja de cálculo totalmente nueva. Vamos a poner esto mismo, tabla para presupuestar obras de paisajismo. Fíjate que es hasta la I que vamos a ir, la vamos a copiar tal cual como te digo. Vamos hasta la I, ahí, de esa forma. Esto lo agrandamos un poquito. Aumentamos el tamaño. Bien. Vamos a crear esta tablita que está acá. Superficies totales. Vamos a copiar las medidas exactas y las cantidades de filas y columnas exactamente como está. Así que bueno, comenzamos. Superficies total. De la fila 4 a la 14, toda esa columna la agrupo o la combino. Superficies totales. Ensancho la columna B1, las fila 4 y 5 en esta columna y pongo ítem, y después agrupo de a 3 filas. Y tenemos superficie total del jardín, superficie con césped y superficie de cantero. Todo esto lo vamos a alinear en el medio, en el centro de las celdas combinadas, y pasamos a la siguiente columna, superficie en metros cuadrados. Entonces agrupamos. Y vamos a colorear simplemente estas celdas, no vamos a copiar todavía esos valores. Todo esto lo vamos a marcar los bordes para que quede más práctico a la vista. Vamos a tomar la cabeza de estas columnas y vamos a centrar o alinear en el medio, y vamos a colorear de celeste como tenemos aquí en esta tabla para que quede igual, y vamos a poner en negrita. Le damos doble clic a los bordes para que se vayan ajustando los tamaños. Bien, en el título también vamos a enmarcar todo el contorno un poco más grueso, con líneas más gruesas, y vamos a pintar para que quede igual a la tabla original. Recordarás del video anterior que en las tablas que mostrábamos, lo que está en naranja son las celdas en donde uno debería depositar los datos. Por eso digo que es una tabla semiautomática, porque en realidad uno tiene que introducir datos que toma de el dibujo que hizo anteriormente en el plano. En este caso, esta superficie, la superficie total del jardín, la superficie con césped y la superficie de cantero, son valores que uno debería introducir en la tabla para que el resto de cálculos sí avance de forma automática. Obviamente vamos a configurar las fórmulas que deben tener las otras celdas.
Continuamos hacia la siguiente tabla. Vamos a crear la tabla de canteros y cerco. Esta tabla la vamos a posicionar desde la fila 16 hasta la 23. Vamos y marcamos desde la fila 16 hasta la 23. Seleccionamos y combinamos. Vamos a marcar los bordes como hemos hecho anteriormente y colocamos cercos y canteros. Vamos a ponerlo en mayúscula. Vamos a aumentar hasta 14 para que queden igual y vamos a colorear de negrita y vamos a centrar o alinear en el medio. Además, ajustar texto para que se ubique de esta forma. Comenzamos con los cabezales de cada columna de esta tablita que estamos confeccionando y vamos a copiarlas tal cual. Categorías, diámetro en metro, superficie por planta, superficie a cubrir, cantidad de plantas, plantas por metro cuadrado, precio promedio de planta y costo subtotal. Vamos a seleccionar todos los cabezales de estas columnas y vamos a hacer el borde exterior grueso y vamos a ensancharla un poquito. Bien, y ahora comenzamos a colocar las categorías en las que subdividimos las plantas, o mejor dicho, en las que subdividimos los canteros o las zonas que irían con canteros, como recordarás del video anterior. Entonces vamos a colocar categoría de la 1 a la 4, una por fila. Categoría 1, 0,5 a 0,75 metros de diámetro. Aquí entran lo que son arbustos, herbáceas menores y cubresuelo. Categoría 2, plantas de 1 metro a 1,2 metros de diámetro, arbustos menores y herbáceas mayores. La categoría 3, que comprende plantas de más de 1,5 metros de diámetro. Acá entraban lo que eran los arbustos mayores. Luego la categoría número 4, que aquí están lo que respecta a los árboles. Finalmente, categoría número 5, que respecta a cerco formal, y aquí medíamos en metros lineales y cantidad de plantas por metro lineal. Para esta celda unimos la fila 21 y 22. Vamos a completar ahora la columna de diámetros. Vamos a comenzar por la categoría 1. Tomamos como referencia 0,5 metros de diámetro, que es la situación más desfavorable, por decirlo de alguna manera. Es el menor diámetro de la categoría. Es preferible en este caso tomar el menor diámetro por una cuestión de cálculos. Es preferible que dé un poquito más de plantas el cálculo final. Entonces tomamos el menor valor, 0,5 metros, en este caso 1 metro, en este caso 1,5. Y la categoría de árboles la dejamos en 0, o sea, no va a interferir el diámetro porque los árboles se cuentan por unidad. Vamos a seleccionar estas celdas y vamos a ajustar el texto. Pasamos a la siguiente columna, la de superficie por planta. Seleccionamos la celda y colocamos la primer fórmula que vamos a depositar en esta tabla, que es esta fórmula que está acá y que te voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripciones de este video para que directamente la copies. Simplemente es la superficie de un círculo de diámetro 0,5 o en este caso la superficie de un círculo de 1 metro de diámetro y en este caso 1,5. Básicamente uno coloca acá la fórmula de superficie de un círculo de este diámetro. Para que sea más simple, vamos a colocar directamente esta fórmula, pi por radio al cuadrado. Y como queremos que las celdas de abajo tenga la misma fórmula, lo que hacemos es seleccionar esta fórmula y arrastrarla desde la esquina inferior derecha hacia las celdas de abajo. Nos vamos a inicio y vamos a centrarlo y vamos a disminuir la cantidad de ceros o los decimales de esta forma. Presionamos hasta que tenemos 2 decimales. Entonces ahora vemos que estas celdas de superficie por planta nos arroja la superficie que ocuparía una planta de 0,5 metros de diámetro. Esta sería la superficie en metros cuadrados de una planta de 1 metro de diámetro y esta sería la superficie de una planta de 1,5 metros cuadrados de diámetro. Vamos ahora a la superficie a cubrir. Esta columna vamos a colorearla de naranja porque aquí vamos a venir a depositar los datos que tomemos del plano, es decir, datos que hemos tomado anteriormente en el plano que hicimos en el video anterior, por ejemplo. Luego pasamos a la siguiente columna, la de cantidad de plantas, y acá sí vamos a colocar una fórmula. Vamos a colocar igual, vamos a seleccionar la superficie a cubrir y vamos a dividir esa superficie por la superficie que ocupa cada planta, que es lo que calculamos hace un ratito.
La seleccionamos, como verás la fórmula queda E17 dividido de 20 y de esta forma nos arroja o nos va a arrojar de forma automática la cantidad de plantas para cubrir esa superficie de cantero que queremos cubrir con plantas de categoría 1. Solo nos va a dar la cantidad de plantas de ese diámetro. Ahora en superficie a cubrir, por ejemplo, si queríamos cubrir una superficie de 20 metros cuadrados, le damos Enter y vas a ver que nos arroja una cantidad de plantas de 101 plantas. También lo que vamos a hacer es disminuir la cantidad de decimales. También lo que vamos a hacer va a ser disminuir la cantidad de decimales hasta llegar a un número entero, porque son unidades de plantas totales. Esto por defecto lo va a redondear. Y esto vamos a copiarlo de la misma forma a las celdas que están por debajo de las otras categorías, la categoría 2 y la categoría 3. Entonces volvemos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si queremos cubrir 10 metros cuadrados con la categoría 1, 20 metros cuadrados con la categoría 2 y supongamos 40 metros cuadrados con la categoría 3, ya nos arroja directamente la cantidad de plantas que necesitamos para cubrir esa superficie, porque está todo referido a la superficie que ocupa cada planta de cada categoría. Vamos a la siguiente columna, que es la de plantas por metro cuadrado. Este es un valor más que nada orientativo, que nos puede llegar a dar una idea justamente de la cantidad de plantas por metro cuadrado que estamos metiendo. Esto se calcula de forma muy simple, vamos a introducir ahora la fórmula. Es simplemente el resultado de colocar igual, dividir la cantidad de plantas por la superficie a cubrir, es decir, cuántas plantas totales dividido los metros cuadrados a cubrir. Eso nos arroja la cantidad de plantas por metro cuadrado. Como siempre, disminuimos la cantidad de decimales hasta un valor redondo. Podemos llegar a dejar acá un decimal si queremos, como para que se aproxime un poquito más a cantidad de plantas por metro cuadrado, y si no lo llevamos directamente a 0 decimales y copiamos a las celdas que están por debajo. Luego vamos a precio promedio de plantas, pero antes de pasar a precio promedio de planta, quiero que vayamos a esta fila, la de la categoría de árboles. Como verás, en diámetro no vamos a colocar nada, en superficie por planta tampoco, y en superficie a cubrir tampoco. Estas celdas las vamos a seleccionar y las vamos a pintar de un color gris, como para que queden anuladas, pero en donde sí vamos a tener que introducir un valor es en la cantidad de plantas de la categoría número 4. Entonces la seleccionamos y la coloreamos de color naranja, puesto que acá directamente vamos a venir a introducir la cantidad de árboles que hayamos dibujado. En este caso vamos a dar un ejemplo, por ejemplo que hayan sido 10 árboles que posicionamos, y vamos a centrarlo como venimos haciendo. En plantas por metro cuadrado, en esta fila no vamos a poner nada, vamos a directamente colorear también de gris para que quede anulada esa celda. Y ahora sí vamos a pasar a completar el precio promedio de planta. Estos valores lo voy a seleccionar a estas celdas y las voy a pintar de color naranja, porque también son esas celdas que uno tiene que ir modificando, que tiene que ir actualizando los precios. Acá esto es muy importante, siempre hay que estar atentos, y más en países como Argentina, que es en donde estoy yo, el hecho de que, constantemente hay cambios de precio de las cosas. Entonces, acá hay que estar muy atento a esto, siempre tenerlo actualizado. Vamos a colocar precios arbitrarios. Ahora vamos a poner, por ejemplo, vamos a copiar los mismos que teníamos en esta tabla, 800, 1000, 2500, 4500, como para que se vea bien el ejemplo. Vamos a colorear las letras de rojo, vamos a seleccionar la opción en negrita y vamos a centrarlo como venimos haciendo. Por otro lado, porque esto es un precio, vamos a configurar el formato para que quede como pesos, presionando esa celda, formato de número de contabilidad. Si el peso no es la moneda en donde tenés que hacer los cálculos, en la pestañita esta vas a poder seleccionar cuál es la moneda que más te conviene. Yo lo voy a dejar en pesos directamente, pesos argentinos. Luego en costo subtotal vamos a configurar la fórmula para que nos arroje el subtotal de cada categoría. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a posicionarnos en la celda de costo subtotal de la categoría 1. Vamos a colocar igual y vamos a multiplicar la cantidad de plantas por el precio promedio de cada planta. En este caso es esta celda. Simplemente seleccionamos la celda. Entonces va a multiplicar F17 por H17. Le damos a Enter y nos arroja el costo subtotal de la categoría 1. Y vamos a
copiar arrastrando desde el cuadradito este inferior derecho de la celda hacia abajo. Directamente nos copia la fórmula y nos da los valores de costo subtotal de cada categoría. Para la última categoría de esta tabla vamos a colorear estas dos celdas para que quede igual a la tabla original, y vamos a colocar acá la palabra distancia, porque esta categoría lo que representa es al cerco formal, es decir, vamos a ensanchar esta fila y vamos a ver que acá debemos poner los metros lineales y la cantidad de distancias por metro lineal, o sea, nos va a calcular la cantidad de plantas por metro lineal. Entonces vamos a configurar acá la distancia, esto es un valor que vamos a tener que colocar, lo vamos a pintar de naranja porque acá vamos a poner el valor de distancia entre plantas que nosotros preferimos o que nosotros normalmente utilizamos para las plantas de cerco. Por ejemplo, 1 metro, es decir, si yo coloco plantas cada 1 metro, bueno, ahí coloco 1 metro. Si las coloco más cerca, por ejemplo 0,75, bueno, deberé colocar esa distancia de plantación para el cerco. Vamos a la siguiente columnita que vamos a configurarlo para metros lineales de cerco. En este caso también lo vamos a colorear de naranja porque acá vamos a introducir cuánto hemos tomado de medida del plano, el plano que estábamos usando para presupuestar. En este caso, por ejemplo, 62 metros era el valor que habíamos usado, colocamos 62. Luego pasamos a la siguiente cantidad de plantas, también en la misma columna. Vamos a copiarla directamente, control C y control V, cantidad de plantas. Y acá vamos a introducir la siguiente fórmula. Vamos a colocar igual metros lineales de cerco dividido la distancia. Seleccionamos directamente la celda y le damos a Enter, o sea 62 plantas. Como verás, bueno, acá la cuenta es muy fácil. Si colocamos una planta cada 1 metro de distancia en 62 metros lineales de cerco, bueno, lógicamente acá va a dar 62 plantas. Pero llegado el caso, si nosotros colocamos una distancia de 0,75 centímetros entre plantas, como verás, te calcula solo la cantidad de plantas para esos metros lineales de cerco. Vamos a dejarlo en 1 metro para que esto sea más simple. Vamos a centrar. En plantas por metro cuadrado no tiene sentido completar nada, entonces vamos a colorearlo del mismo gris para anular estas celdas. Y por acá, precio promedio de plantas, vamos a copiar control C y control V y vamos a colocar el precio promedio de la planta de cerco, que vamos a cotizarla, por ejemplo, en 2.500 pesos. Este es un valor que vos tenés que ir actualizando de acuerdo a los precios que vas viendo en los viveros de tu zona o con los viveros que solés trabajar. Y también, por supuesto, dependiendo del tamaño de planta que solés proponer en tus proyectos, ¿no? Lógicamente. Finalmente, costo subtotal, vamos a copiar, control C, control V corta para pegar y vamos a configurar la misma fórmula que habíamos configurado arriba. Vamos a colocar igual precio promedio de planta por 62 plantas. Cantidad de plantas por precio promedio de planta nos da el costo subtotal. Le damos a Enter, 155.000. Esto nos debería dar igual, efectivamente. Y para terminar esta tablita vamos a hacer toda esta base de tabla con las cantidades de plantas totales, un recuento de cantidad de plantas totales y el presupuesto total para plantas, que es directamente sumar, hacer una sumatoria de esto y una sumatoria de esto. Cantidad de plantas totales va a ser, nos posicionamos, igual, suma, paréntesis y copiamos esto, punto y coma, esto. Cerramos paréntesis y le damos a Enter, 171 plantas. Por este lado hacemos lo mismo, igual, suma, paréntesis, seleccionamos las celdas que deseamos sumar, punto y coma, seleccionamos esta celda que nos estaba quedando por aquí abajo, le damos al cierre de paréntesis y le damos a Enter. Ya tenemos el valor total de presupuesto. Entonces aquí unimos y colocamos costo total en plantas y acá vamos a unir estas celdas. De la misma forma vamos a colocar cantidad de plantas totales. Vamos a llevar esto hacia la derecha y este texto también hacia la derecha. Vamos a colorearlo de verde para que quede igual a la tabla anterior. Todo el cabezal lo vamos a pintar de color celeste, como venimos haciendo con las tablas anteriores. Y el resto queda hacer una edición de los bordes de esta tabla, simplemente. Podemos ensanchar un poquito las columnas haciendo doble clic en los bordes, en los cabezales de las columnas, como para que se acomode automáticamente. Y listo, ya tenemos
la tablita igual a la original. Freno un segundo este video para invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te avise cuando salgan nuevos videos. Vamos a la siguiente tabla, la de césped. Vamos a unir desde la 25 a la 28 y vamos a colocar el título césped. Combinamos y colocamos césped. Acá vamos a poner las siguientes columnas: material, superficie total en metros cuadrados, precio unitario y subtotal. Bien, material. Teníamos dos posibilidades: o hacíamos siembra o colocábamos alfombra o panes de césped. En la superficie total vamos a colorear de naranja porque es el lugar donde vamos a venir a depositar directamente el valor, ya sea si hacemos siembra o ya sea si colocamos champas o alfombras o panes de césped, colocamos directamente la superficie correspondiente en estas celdas. El precio unitario también lo vamos a colorear de naranja y acá vamos a venir a colocar el precio que nos cobren a nosotros o que nos cobren nuestros proveedores. Por ejemplo, 400 pesos la siembra o 1300 pesos la alfombra o panes de césped. Entonces acá ponemos 400, vamos a copiar los mismos para que tenga sentido, digamos, el cálculo. Después, bueno, cada uno lo hace de acuerdo a su zona. Seleccionamos esas dos celdas y lo coloreamos las letras de rojo para que quede claro que hay que modificarlo e ir actualizándolo en negrita y lo ponemos en pesos como venimos haciendo anteriormente. El subtotal va a salir vamos a configurar una fórmula en estas celdas para que salga de forma automática. Entonces nos posicionamos, colocamos igual, seleccionamos la superficie total por el precio unitario. Así de simple, le damos a Enter y nos arrojaría el valor de subtotal. Entonces si venimos acá, por ejemplo, y decimos, bueno, nosotros vamos a hacer una siembra en 50 metros cuadrados por 400 pesos, el precio unitario nos da 20.000. Si nosotros hacemos una colocación de panes de césped en 100 metros cuadrados, nos va a arrojar 130.000 pesos. Ahora nosotros necesitamos el precio total o el costo total del césped. Entonces vamos a unir todo esto, estas celdas de aquí abajo, vamos a colocar precio total del césped. Y vamos a hacer una suma, vamos a colocar igual, suma, abrimos paréntesis, seleccionamos las dos celdas, cerramos paréntesis y le damos a Enter. Mejor acá si colocamos presupuesto de césped y lo llevamos hacia la derecha. Lo ponemos en negrita y lo coloreamos de verde. Como hicimos con lo anterior, vamos a ajustar los bordes de las celdas, como para que quede claro. Ponemos el precio total en negrita y estamos. Vamos a colocar el mismo valor de superficie total, 74 metros cuadrados, para confirmar de que está todo ok. Nos da el mismo valor y podemos asegurar de que está todo ok con los cálculos. En la tabla de arriba vuelvo un segundo para copiar estos mismos valores, así mantenemos los mismos valores de la tabla original para que te asegures de que estamos yendo por buen camino. Ahora sí, está exactamente igual que la tabla original. Pasamos a la siguiente, tierra preparada, hacemos lo mismo, desde la fila 30 a la 41, vamos a ocupar con esta tablita. Y acá vamos a hacer una distinción entre tierra preparada para trasplante y tierra preparada para césped, en la fila 30 y en la 38. Vamos a colocar las 5 categorías, o sea, cada una de las 5 categorías, y vamos a hacer el cálculo en esta sección para la cantidad de plantas. O sea, lo que buscamos obtener en esta tabla es el volumen de tierra preparada para cada trasplante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para cada categoría vamos a tener una cantidad de plantas, esto lo vamos a traer desde la tabla que sacamos anteriormente, y de acuerdo al volumen de la maceta, que es un valor que nosotros vamos a tener que colocar, vamos a calcular la cantidad de tierra por planta que vamos a suministrar en cada trasplante. Ahora te voy a explicar exactamente cómo sería este cálculo. Vamos entonces a colocar estas 5 categorías. Para hacerlo más rápido lo voy a copiar yo, vos lo vas a tener que escribir. Categoría 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cantidad de plantas acá. Y vamos a copiar directamente el valor desde la tabla anterior. Entonces, ¿qué hacemos?
posicionamos categoría 1, ponemos igual y nos vamos a cantidad de plantas de la categoría 1, que es esta celda. La seleccionamos y le damos a Enter, directamente lo copia. Categoría 2, hacemos lo mismo, ponemos igual y categoría 2 seleccionamos esta celda. Categoría 3 es la celda esta que está acá. Categoría 4 son las cantidades de árboles, es esta celda que está acá. Y categoría 5 es esta celda que está acá abajo. Le damos a Enter y ahora vamos a la siguiente columna, volumen de maceta. Vamos a colorear de naranja porque acá, bueno, es un valor que vas a tener que colocar vos dependiendo del tamaño promedio de la maceta de cada una de esas plantas. Por lo general, una planta de categoría 1, que son plantas más bien pequeñas, arbustos y herbáceas menores o cubresuelos, vienen en macetas de 3 litros por lo general, o al menos así nos pasa a nosotros, que son esos los volúmenes en litros que encontramos para ese tamaño de planta. Después la categoría 2, de 1 a 1,2 metros también, se podría decir unos 4 a 5 litros de maceta. La categoría 3, que es de más de 1,5 de diámetro, tenemos ya macetas de 10 litros, los árboles por lo general en macetas de 15 litros y la categoría 5, que es la de cerco, podríamos volver al tamaño de maceta de 5 litros. Eso es lo más comúnmente encontrado. Si vos solés trabajar con macetas más pequeñas, bueno, este es el lugar en donde deberías completar con la cantidad de litros de la maceta. ¿Y por qué no observamos eso? Porque está directamente relacionado con el tamaño del pozo de trasplante que vas a tener que realizar. Y si nosotros y ese tamaño del pozo está relacionado con la cantidad de tierra que vas a necesitar para trasplantar. Así de simple. Entonces ahora vamos a calcular la siguiente columna, que es la cantidad de tierra por planta. Vamos a ensanchar la fila de esta manera y esto lo vamos a colocar en litros. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular la cantidad de tierra por planta? Bueno, acá ya va un poco por regla propia, te diría, o por experiencia propia. A mí me gusta calcular la tierra en base a un valor de 2,5 veces el volumen de la maceta. Es decir, a mí me gusta calcular que voy a agregar tierra preparada en una cantidad de 2,5 veces más que el volumen de la maceta en el que viene la planta. Entonces yo agarro y digo, bueno, si la maceta es de 3 litros, voy a multiplicar entonces ese volumen de maceta por 2,5 veces. Así de simple. Ese es el cálculo que hago yo para presupuestar la tierra de trasplante. Entonces, si la maceta es de 3 litros, bueno, voy a utilizar cantidad de tierra para trasplante, 2,5 veces el volumen de la maceta. O sea, 3 por 2,5. Lo mismo para abajo. En este caso sería 5 por 2,5. Y así copio la misma formulita para abajo y me da la cantidad de tierra por cada planta de cada categoría que voy a utilizar. Y para terminar en esta tabla yo puedo hacer un subtotal también de cantidad de tierra por cada categoría. Y entonces directamente yo hago la fórmula igual la cantidad de tierra por planta por la cantidad de plantas de la categoría 1. Entonces me arroja la cantidad de tierra que necesito para hacer los trasplantes de la categoría 1, que en este caso son 584 litros. Esta cantidad de tierra está en litros. Siempre está bueno poner las unidades como para ubicarse después cuando uno va haciendo los cálculos. Y vamos a reducir la cantidad de decimales. Luego arrastramos para copiar la misma fórmula a las celdas que están por debajo. Y finalmente vamos a unir todas estas celdas que están acá abajo para colocar cantidad de tierra para trasplante. Y hacemos una sumatoria de litros. Suma, paréntesis, seleccionamos, cerramos paréntesis y le damos Enter. Nos da 2195 litros totales para trasplante y a mí me gusta llevarlo a metro cúbico porque aquí en nuestra zona conseguimos en nuestros proveedores la tierra por metro cúbico. Entonces seleccionamos la celda al lado y colocamos la fórmula igual esto dividido 1000. Así de simple. 2,19 metros cúbicos. Reducimos la cantidad de decimales para redondear y acá vamos a colocar metro cúbico. Vamos a centrar todo y ajustamos los márgenes de las celdas.
Esto lo vamos a colorear de un celeste un poquito más claro porque no es el valor definitivo, sí es el valor de tierra para trasplante, pero no es el valor definitivo de la cantidad de tierra, ni tampoco es el valor de presupuesto, todavía nos falta calcular eso. Vamos a calcular ahora la cantidad de tierra para césped. Vamos a discriminar entre si hacemos siembra o si colocamos panes de césped. Vamos a colocar en una segunda columna superficie en metros cuadrados y después en otra columna lo que vamos a hacer va a ser colocar la altura de la capita de tierra que vamos a colocar, ya sea siembra o césped, porque de esa manera si multiplicamos la superficie por la altura vamos a obtener el total necesario de tierra preparada o volumen de tierra. En estas celdas lo que vamos a configurar va a ser igual la superficie por la altura. Entonces nos da directamente metros cuadrados por metro de altura el volumen, el cálculo de volumen. Arrastramos esta fórmula a la celda de abajo y estas celdas las vamos a colorear de naranja porque son esas celdas que vamos a tener que modificar o introducir valor nosotros. Habíamos dicho que en esta tablita que íbamos a colocar alfombra de césped o panes de césped, 74 metros cuadrados. Entonces vamos a colocar acá 74 y la altura le vamos a dar una altura de 1 centímetro. Eso nos arroja un volumen de tierra preparada de 0,74 metros cúbicos. Y nosotros para la siembra por lo general ocupamos 0,03, o sea 3 centímetros o 0,03 metros de tierra preparada. Con eso una capita de 3 centímetros es más que suficiente. Esta parte de la siembra, la superficie la dejamos en 0 porque bueno, no íbamos a hacer siembra en este caso, pero bueno, queda color naranja para futuros proyectos que debamos presupuestar. Si decidimos hacer siembra, colocamos acá la cantidad de siembra. También otra cosa que podemos hacer, como para automatizarlo más todavía, es directamente colocar acá igual y copiamos, o sea, igual a esta celda que está acá en la siembra de césped. Le damos a Enter y lo mismo para la de abajo. Le damos igual a la de panes de césped y copiamos directamente esta celda. Le damos a Enter y le sacamos el color naranja porque directamente nos va a copiar el valor que pongamos acá. Vamos a hacer una prueba. Si acá colocamos 80, directamente aquí abajo nos coloca 80. Entonces hacemos eso directamente para que haya una celda menos en la cual tengamos que introducir valor. Siempre uno tiene que tratar de que esto sea lo más automático posible. Así que bueno, esa es una buena forma de automatizarlo. Volvemos acá a 74 para que se mantengan los números. Ahí nos copia el 74. Y finalmente acá abajo vamos a hacer una sumatoria de volumen de tierra. Seleccionamos estas 3 celdas, las combinamos, colocamos cantidad de tierra para césped y vamos a hacer una sumatoria en esta celda para justamente sumar estas dos cantidades o estos dos volúmenes. Entonces vamos a hacer directamente igual esta celda más esta celda. Le damos a Enter, nos queda el total y listo, configuramos formato como venimos haciendo. Ahora bien, estos valores, este valor que está acá y este valor que está acá, son valores subtotales. O sea, esto es por tierra preparada para trasplante y esto es por tierra preparada para césped o para siembra. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser sumar estos dos valores y calcular de acuerdo al precio que tengamos de nuestro proveedor de tierra preparada. Vamos a calcular justamente cuánto es el valor de tierra preparada. Entonces, total de tierra preparada, vamos a colocar igual, vamos a sumar esto más esto, o sea, esas dos celdas, le damos a Enter, son 2,9 metros cúbicos de tierra preparada en total y el precio del metro cúbico vamos a colocar el precio de nuestro proveedor, en este caso era de 10.000, suponiendo que era de 10.000, ya está desactualizado, pero bueno, para seguir el ejemplo, 10.000 pesos el metro cúbico y hacemos la cuenta para el total, esto por el precio igual 29.000 pesos y este será el presupuesto para tierra preparada. Vamos a configurar el formato de esta forma. Coloreamos de verde ya que son los valores finales y le damos los toques de formato final.
Bien, y acá al final nunca completamos esto. Para mantener el mismo ejercicio que veníamos trayendo vamos a completarlo. En el ejercicio que hicimos en el video anterior era de 175, 86,2 y 74. Y acá hay una diferencia porque nosotros estábamos usando alfombra de césped 74, así que vamos a cambiarlo. Vamos a hacer un cambio directo. Vamos a poner acá de canteros y acá de césped para que se mantengan los números. Ahora sí, este valor es entonces el que tiene que copiarse en alguna de estas dos y luego acá automáticamente. Bien, vamos a la siguiente tabla. Vamos ahora a la de granzas o mulching, de la 43 a la 46. Vamos a colocar la columna material para discriminar de qué material vamos a colocar la granza o mulching, o sea, qué usaremos de mulching, mejor dicho. Granza fina o mulching orgánico son las dos opciones que coloco en primera instancia. Vos podés colocar más, dependiendo de lo que solés usar normalmente en tus proyectos. En una segunda columna, la superficie en metros cuadrados. En una tercera columna, la altura de la capa de mulching, esto tiene que ir en metros, y todo esto para que en la siguiente columna se pueda realizar el cálculo de volumen de mulching. Esto es muy similar a lo que habíamos hecho en la tierra preparada, entonces hacemos igual superficie por la altura de la capa. Entonces, por ejemplo, si vamos a usar granza fina, como solemos usar nosotros, vamos a decir que para una superficie de igual la superficie de canteros, la seleccionamos, le damos a Enter, y una altura del mulching o de granza de 0,03 3 centímetros o 0,03 metros, damos a Enter y nos da 2,58 metros cúbicos o 2,6 para redondear. Esto obviamente en metros cúbicos. Para mulching orgánico no vamos a utilizar, entonces no colocamos nada acá, pero sí tenemos que copiar la formulita para que se calcule solo, en el caso de que se ocupe. Y por acá vamos a hacer una columna para colocar el precio de nuestro proveedor por metro cúbico también y el subtotal. En el precio vamos a colocar 8.500 para mantener el mismo formato que la tabla anterior, pero bueno, esto vamos a colocarlo de entrada de color naranja porque acá es donde hay que actualizar el precio constantemente. Y luego en subtotal sale de la fórmula igual precio por volumen, así de simple. Copiamos la fórmula a la celda de abajo. Acá podemos agregar tantas filas como mulching o materiales de mulching utilicemos, y finalmente unimos todo esto y colocamos presupuesto para mulching o granza y editamos como venimos haciendo y sumamos en esta celda el valor total de presupuesto. Finalmente configuramos formato y ahí estuvo la tablita de granzas o mulching. Después hacemos algo muy similar para los divisores de canteros, de la 48 a la 51 unimos. Y en este caso colocamos material, hierro planchuela, que es el material que solemos utilizar nosotros, o tablas de madera como para poner otro material. Luego acá lo mismo, tantas filas como materiales soles utilizar vos en tus proyectos. En una siguiente columna tenemos que colocar el largo total en metros, y estas son celdas en donde vamos a tener que colocar el número, por lo tanto las pintamos de naranja. En la siguiente columna el precio de compra del material y luego el largo de la unidad. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque en el caso del hierro planchuela, por ejemplo, nosotros comprábamos a 8.500 pesos los 6 metros lineales de planchuela, y si no en el caso de la madera, por ejemplo, que tiene un valor que habíamos colocado en este ejemplo de 750 pesos los 2,2 metros lineales. Pero todo esto lo colocamos de esta forma para poder calcular el precio unitario en metro lineal, se podría decir, de divisor de cantero. ¿Y cómo hacemos eso? Colocamos la formulita igual precio de compra dividido el largo de la unidad. Repito la fórmula en la celda de abajo, en lugar de copiarla la voy a repetir, voy a poner igual el precio de compra de la unidad dividido el largo de la unidad, y esto me da el valor por metro lineal. Y el precio de compra lógicamente es lo que hay que ir actualizando, entonces vamos a colorearlo como venimos haciendo, de naranja, letras rojas en negrita y el factor o el formato pesos.
Finalmente acomodamos de forma automática el ancho de las columnas y colocamos una columnita para el subtotal. Y hacemos la fórmula igual precio unitario por los metros totales o largo total de divisor de cantero que necesitamos de ese material. Le damos a Enter y nos arrojaría el precio definitivo. Vamos a hacer lo mismo aquí abajo, hacemos igual el largo total por el precio unitario que habíamos calculado. Le damos a Enter. Para que veamos los resultados de este cálculo automático que nos debería alargar en el subtotal, vamos a colocar el valor del largo total de divisores de canteros que habíamos medido en el ejemplo anterior. Vamos a la planilla original y vemos que habíamos medido 28 metros lineales de hierro planchuela en el ejemplo que habíamos hecho en el video anterior. Entonces colocamos 28 metros en esta celda, 28, y nos arroja 39.666,67. Es el mismo valor que veníamos trayendo del ejemplo original. Para terminar esta tablita, seleccionamos todas estas celdas, las combinamos y colocamos presupuesto total para divisores. Finalmente hacemos la suma de estas dos celdas. Y ese es el presupuesto definitivo. Para terminar esta tablita, formateamos como venimos haciendo. Bien, habíamos dicho que el sistema de riego directamente pedíamos el valor que nos cotice, o sea, como que tercerizábamos la instalación del sistema de riego, por lo tanto directamente hay que colocar el valor que nos pase quien nos cotice. Así que esta tabla, para ahorrar tiempo, vamos a copiarla directamente. Pasamos a la siguiente, llegamos a la parte de ejecución de la 55 a la 59. Seleccionamos, combinamos, ponemos ejecución. ¿Qué incluye esta tablita? Vamos a colocar ítem, diseño, dirección de obra y mano de obra, son los principales. En una siguiente columna vamos a colocar la cantidad de días que consideramos para cada uno de estos ítems. Luego colocamos cantidad de personas que llevarán a cabo cada una de esas labores, y estas dos columnas relacionadas por una fórmula nos van a arrojar la cantidad de jornales. ¿Cómo va a pasar eso? Simplemente relacionando la cantidad de días por la cantidad de personas que van a ejecutar esa labor. Le damos a Enter y te voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, cantidad de días. Supongamos que para diseño yo adjudico 10 días a esta obra y la cantidad de personas que van a ejecutar esa obra van a ser una, yo. Entonces coloco 1. Le doy a Enter y solo me arroja la cantidad de jornales que se destinarán al diseño. Entonces yo copio esa misma formulita hacia las celdas de abajo y, por ejemplo, hagamos otro ejemplo. En el caso de la mano de obra, si yo estimo que esta es una obra más o menos que por experiencia de obras anteriores yo estimo que me demora unos 15 días para un tamaño de obra como el que estoy presupuestando, le doy a Enter con una cantidad de personas de 3 personas ejecutando esos 15 días, le doy a Enter y me arroja 45 jornales que tengo que considerar para el cálculo de la mano de obra. Lo mismo si estimo que son 15 días de obra y yo voy a hacer la dirección de obra, puedo estimar 15 días también para dirección de obra de una persona en este caso, porque la dirección de obra la voy a hacer yo. Entonces la cantidad de jornales a considerar para dirección de obra será 15. Ahora, todo este cálculo apunta a, lógicamente, calcular el subtotal por cada ítem. Pero para eso yo en esta columna necesito un valor más. Necesito el valor del precio o el valor justamente del jornal. Supongamos que para diseño yo tengo un valor o cobro un precio de servicio de 7.500 pesos, que para dirección de obra yo cobro 9.500 pesos y que de mano de obra estoy cotizando a 4.500 pesos. Esto no quiere decir que estos valores sean los que se cobran hoy en día, simplemente esto es para mantener los valores con la tabla original. Seguramente ya están desactualizados, pero bueno, de todas formas me sirven para hacer el cálculo y ejemplificar acá y conformar esta tabla. Me posiciono en subtotal de cada ítem y la formulita será igual precio del jornal por cantidad de jornales. Así de simple. Esto me arroja 75.000 pesos de diseño. Luego, en la dirección de obra, lo mismo, igual precio del jornal por cantidad de jornales. Y copio a la celda de abajo directamente. Ahora ya tengo el subtotal de cada ítem y finalmente puedo llegar a hacer una combinación y puedo llegar a hacer un presupuesto para ejecución.
Entonces hago una sumatoria simplemente de las 3 anteriores. Y finalmente formateo esta tablita como venimos haciendo. Recordemos que en cantidad de días y cantidad de personas son esos valores que yo voy a tener que introducir en la tabla de acuerdo a lo que me pida esta obra. Entonces lo pinto de naranja, y por acá en precio del jornal es un valor que yo tengo que estar actualizando constantemente. Así que también lo voy a colorear de naranja, y como es un precio, las letras serán rojas y en negrita. Y le voy a dar el formato de pesos o de moneda. Y estamos. Solo me queda la última tablita, que es la de otros, antes de hacer el resumen. En otros voy a meter fletes y transporte, contenedores para basura y tierra de relleno. Desde la 61 a la 65 entonces 1 y coloco otros. Y por acá voy a colocar una columnita para las cantidades. Obviamente las cantidades serán introducidas para cada proyecto, entonces lo coloreo de color naranja. Y para obtener el precio o el subtotal, se podría decir, de cada uno de estos ítems, lógicamente necesito el precio por unidad de cada cosa. Y esto es un valor que también voy a tener que introducir y controlar y actualizar cada vez que avance. Finalmente, subtotal, y coloco la formulita igual precio por cantidad directamente, y copio o arrastro esa misma fórmula a las celdas de abajo. Entonces, por ejemplo, para mantener los mismos valores de la tabla original, voy a presupuestar 5 fletes, un contenedor y 2 camiones o viajes de tierra de relleno. Los precios son de 4.500, 9.000 y 15.000. Estos valores van en signo pesos, y el subtotal lógicamente también va formateado como moneda. Finalmente, el total. Combino estas 3 celdas, coloco presupuesto para otros, lo tiro hacia la derecha y hago una sumatoria de las celdas anteriores aquí abajo. Ese es el valor definitivo, formateo y estamos listos para la tabla resumen. Bien, ya tenemos entonces todas las tablas tal cual lo habíamos armado en la planilla original. Así que estamos en condiciones para hacer la tabla resumen, que vamos a armarla acá, en este sector de acá. Es simplemente una tabla en la que se traen todos los valores totales de cada tablita hacia arriba. Los llevo para arriba, cosa de hacer la sumatoria final. Entonces vamos a hacer el resumen separando entre plantas, materiales e insumos, y por otro lado diseño y ejecución. Dentro de materiales e insumos, cada ítem: planta, césped, tierra preparada, mulching, divisor de cantero, total de riego y presupuesto para otros materiales. Y por otro lado, diseño y ejecución, presupuesto de diseño y ejecución, diseño, dirección de obra, mano de obra y ejecución. Finalmente, el total del presupuesto. Para adelantar un poquito el video, yo simplemente lo voy a copiar tal cual está, como para no seguir sumando minutos a este video, y voy a venir y mostrarte en esta parte que está acá cómo traigo cada uno de los valores. Simplemente me posiciono en la celda en donde quiero traer el valor y coloco igual, y me voy y busco presupuesto de plantas. Así de simple, presupuesto total de plantas, lo selecciono la celda y le doy enter. Directamente me trae el valor acá arriba. Presupuesto de césped, lo mismo, igual, césped, presupuesto de césped, selecciono el presupuesto de césped y le doy a enter. Y así para cada uno de los componentes o bloques. Le doy igual, tierra preparada, este es el valor. Igual el de Granzo Mulching, me voy aquí abajo, Granzo Mulching, este es el valor, lo selecciono y le doy a enter. El siguiente es divisores de canteros, selecciono y le doy a enter. El siguiente es riego, que este es el valor que directamente nos daba el proveedor, le doy a enter. Por acá, para terminar las plantas, materiales e insumos, el presupuesto para otros materiales e insumos, 61, lo selecciono y le doy a enter. En diseño, le doy a igual, me voy a la parte de ejecución, subtotal del ítem diseño, lo selecciono y le doy a enter. En dirección de obra lo mismo, le doy a igual y me vengo aquí abajo, dirección de obra, selecciono y le doy a enter. Y para mano de obra coloco igual y copio exactamente la mano de obra. Ahora bien, último, total del presupuesto, última celda, última fórmula. Le doy igual, suma, paréntesis, selecciono todas las celdas que acabo de copiar o de traer en modo de resumen,
cierro paréntesis y le doy a Enter. Y aquí tengo el valor total del presupuesto. Puedo hacer un subtotal aquí al lado, combino estas celdas que están acá, le doy a igual, hago lo mismo, suma, abro paréntesis, selecciono esas celdas, cierro paréntesis y le doy a Enter. Ese es el total de plantas, materiales e insumos. Puedo achicar un poquito y direccionar para que quede así en vertical. Y finalmente lo que hago es selecciono todo esto y formateo como venimos haciendo. Puedo formatear de esta forma los bordes. Y esto lo agrando un poquito y lo pinto de verde, por ejemplo. Ese es el presupuesto total que yo le pasaría a mi cliente. Si te gustó este video y te gustaría aprender un poco más acerca de esta temática, te cuento que en nuestra academia tenemos un curso sobre cómo crear presupuestos de paisajismo, en donde te enseñamos cómo confeccionar presupuestos para mejorar las ventas de tu servicio. En nuestro curso vas a encontrar herramientas y técnicas de venta, cómo calcular el precio de la hora de tu servicio, con un método que nosotros hemos utilizado durante todo este tiempo para calcular cuánto vale nuestro valor hora, cómo confeccionar contratos de servicio, cómo presentar tu presupuesto ante ese posible cliente, o sea, cómo presentarle el valor, el precio, lo que deberá invertir, este cálculo que hemos hecho, cómo se lo presentarías. O sea, hablamos de todo lo que es la propuesta de valor de tu servicio y cómo ofrecérsela a tu cliente. Y te entregamos una tabla de Excel un poco más avanzada para calcular presupuestos con este mismo método que vimos hoy, y además modelos de presupuesto y modelos de contrato. Si te interesa ingresar a nuestro curso y como premio por haber llegado hasta acá, te regalo un 20% off para que puedas acceder y puedas ahorrar un montón de tiempo y dolores de cabeza y que aprendas rápido de forma simple cómo crear presupuestos que venden. Para poder acceder a este descuento te invito a que vayas al enlace que te dejo aquí abajo en la descripción de este video y justo antes de inscribirte a nuestro curso coloques este cupón que te dejo ahora en pantalla. Con este cupón vas a poder acceder al descuento del 20% en el valor del curso. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que el contenido de este video te haya servido. Si fue así, déjame un comentario aquí abajo, poneme una manito así para ver si seguimos por esta corriente de temáticas. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que YouTube te avise cuando salgan nuevos videos. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo la próxima. Chau, chau.